Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a estudiar las condiciones en las cuales un proceso es isentrópico para un sistema cerrado. Entonces, sí, vamos a escribir esto en texto para que se vea más bonito. Más bonito que mi letra, definitivamente. Vamos a asegurarnos que estemos en 100%. Estudiando las condiciones para que un proceso sea isentrópico en un sistema cerrado. Muy bien, ¿y qué es un sistema cerrado? Se preguntarán. Pues aquel en el que no haya flujo de masa, ni a la entrada ni a la salida. Es decir, por ejemplo, un sistema cilindro-pistón puede ser. No sé, imagínense que tienen un gas confinado en un cilindro que es presionado por un pistón, o no es presionado por un pistón, sino que el pistón está ahí simplemente tapando. Puede ser, no tiene que ser un pistón, puede ser simplemente una tapa. El punto es que el sistema está confinado. De hecho, para lo que nos interesa en realidad, puede ser simplemente que la tapa sea móvil y que tenga la libertad de deslizar sin fricción sobre las paredes del cilindro. Y es importante que sea sin fricción para lo que queremos estudiar en este caso particular de isentropía, de entropía constante. Entonces, el punto es que esto es nuestro sistema cerrado. No hay entradas ni salidas de masa. No hay nada de eso. La cantidad de masa del sistema es constante. No hay flujo de masa en ningún tipo. Puede haber flujo de calor, puede haber flujo de trabajo o potencia mecánica. Pero no va a haber flujo de masa. Eso es lo que constituye un sistema cerrado, que no haya flujo de masa. Entonces vamos a escribir eso. Sistema cerrado. No hay flujo másico o flujo de masa. O matemáticamente hablando, la sumatoria de flujos entrantes, de flujos másicos entrantes, desde i igual 1 hasta el número de entradas, va a ser igual a la sumatoria desde j igual 1 hasta m, el número de salidas, va a ser igual a 0 kilogramos sobre segundo, si le quieren poner unidades, pero al 0 no hay que ponerle unidades necesariamente, porque cuando multiplicas las unidades por el 0, pues te da 0. Es una forma de verlo. Mucha gente no le pone unidades al 0 precisamente por eso. O porque son problemas que se están estudiando sin unidades en específico. Y bueno, en kilogramos sobre segundo podrían ser libras sobre segundo. Así que pueden dejarlo en 0 si gustan. Entonces, a esto me refiero con sistema cerrado. Entendida la idea, pues planteemos la segunda ley de la mecánica, o segundo principio de la mecánica, no, de la termodinámica. Segunda ley o principio de la termodinámica. Y de hecho, esta segunda ley tiene muchas implicaciones teóricas, pero matemáticamente la forma más robusta de plantearla es la siguiente. La derivada de la entropía de un sistema o volumen de control con respecto al tiempo, y pues bueno, en este caso nuestro volumen de control es pues el gas
que está encerrado dentro del cilindro. Y digo que es un gas porque habitualmente para que seas más realista, entre comillas, idealizar el proceso como isentrópico, es más factible que sea con un gas. Entonces, fíjense, la derivada respecto al tiempo de la entropía de ese sistema va a ser igual a la sumatoria de los flujos entrantes por las entropías entrantes desde I igual 1 hasta n, siendo n el número de flujos entrantes, que ya sabemos que no hay ningún flujo entrante, que todos estos flujos másicos son cero. Pero yo simplemente estoy planteando esta ley de la manera más robusta, menos la sumatoria de los flujos másicos salientes por sus respectivas entropías salientes. Esto es in, porque es entrante. Esto es out, del inglés afuera o salir o fuera. Ese es el punto de la J, este es el punto de la multiplicación. Y a esto también se le tiene que sumar, por supuesto, los intercambios de calor con los alrededores. Suponiendo que hay una cantidad P de alrededores, pues en teoría habrá una cantidad P de calores que se están intercambiando con los alrededores. Entonces, esto es el flujo de calor con el alrededor número K, por así decirlo. Y a todo esto hay que sumarle las irreversibilidades, o mejor dicho, la tasa de entropía generada. Esto es consecuencia de las irreversibilidades de los procesos. Entonces, aquí hay algo interesante. Vamos a hacer zoom out. Fíjense, la derivada de la entropía del sistema consta de 4 términos. 4 términos. Entropías entrantes, entropías salientes, intercambios de calor con los alrededores y el término de irreversibilidades correspondiente a la tasa de entropía generada o la tasa con la que se genera entropía. En general, en la realidad, este término nunca es cero porque todos los procesos en la realidad son irreversibles. ¿A qué me refiero con irreversibilidades? Por ejemplo, fenómenos físicos por los cuales se pierde energía y no puede recuperarse exactamente en sentido opuesto, como lo puede ser, por ejemplo, la fricción. Cuando tú frotas un objeto contra una superficie, la superficie y el objeto se van a calentar por esa fricción y no hay forma de volver al estado original con la energía original sin proporcionar energía adicional para volver al punto inicial, porque parte de la energía inicial para mover originalmente el objeto se disipó en forma de calor y no hay forma de recuperar directamente esa energía disipada en forma de calor sin gastar energía adicional, quiero decir. Entonces, no es que esa energía se perdió para nada, sino que se transformó, pero no hay forma de recuperarla de manera totalmente reversa para llevar a cabo el proceso opuesto. No puedo hacer que la mesa, que la transferencia de calor se dé en sentido opuesto regresando al punto original, es lo que quiero decir. Y detalles como esos están presentes en todos los procesos que te puedas imaginar. Va a haber algún tipo de obstáculo que va a impedir que el proceso sea reversible. Pero nosotros estamos hablando de condiciones ideales. Entonces, de por sí estamos hablando de un sistema cerrado. ¿De acuerdo? Entonces,
esto es 0 y ya los flujos de entropía entrantes y salientes son 0. Por otra parte, nosotros estamos estudiando qué condiciones deben cumplirse para que un sistema cerrado pueda llevar a cabo un proceso isentrópico. Entonces, claramente, esto tiene que ser 0. Entonces, no puede haber intercambio de calor con los alrededores. Entonces, tiene que ser un proceso adiabático en el que no se intercambie calor. Entonces voy a escribir entre paréntesis las consecuencias de cada condición. Que el proceso sea cerrado implica, como ustedes ya saben, que la sumatoria de los calores entrantes sea igual a la suma de los flujos másicos entrantes sea igual a la sumatoria de los flujos másicos salientes igual a 0. Que el proceso sea adiabático significa que el calor intercambiado con los alrededores, o el flujo de calor hacia los alrededores, o de los alrededores hacia el sistema, porque puede ser en cualquiera de los dos sentidos, va a ser 0 para todos los alrededores, es decir, para todo K entero entre 1 y el número de alrededores. En otras palabras, o el sistema está aislado o simplemente los alrededores no intercambian calor con el sistema. Y eso haría de este término 0. Y por último, la entropía generada, la tasa de entropía generada tiene que también ser 0. Y eso es consecuencia de que el proceso sea reversible. Eso es algo que no ocurre en la realidad. Sin embargo, se puede decir que, por ejemplo, un gas que se expande de manera cuasi estática o que se comprime de manera que se expande de manera cuasi estática puede ser reversible. Entonces puede hablarse de que la tasa con la que se genera entropía es 0. Si lo ponemos en sistema internacional sería Watt sobre Kelvin, porque estamos hablando de la derivada de la entropía respecto al tiempo, y es la entropía como propiedad extensiva, no intensiva. Si fuera intensiva sería Watt sobre kilogramo Kelvin o Watt sobre mol Kelvin. Bueno, el punto es, estas son las condiciones para que todos esos términos sean 0. ¿Qué voy a lograr con esto? Que la entropía del sistema no cambie en el tiempo, es decir, que la entropía sea constante en mi sistema. De esa forma voy a lograr lo siguiente, que entonces, si integro, por ejemplo, desde un estado final, vamos a decir que el estado inicial es algo así. Y el estado final aquí a su lado es algo así, una expansión adiabática reversible. Entonces, yo puedo multiplicar ambos lados de esta ecuación por el diferencial de tiempo. Y bueno, 0 por diferencial de tiempo me da 0. Entonces, diferencial de la entropía del sistema es igual a 0. Puedo integrar esto entre el estado 1 y el estado 2. Puedo integrar esto entre el estado 1 y el estado 2. Y bueno, aquí puedo seguir poniendo el diferencial de tiempo, pero solo para complementar el signo de integral del lado derecho de la ecuación. Y voy a tener que la entropía del sistema, integrando esto entre el estado 1 y el estado 2, esto va a ser una integral de entropías, es decir, el límite inferior va a ser una entropía, el límite superior va a ser la entropía en el estado 2. Luego, esto va a ser una integral del diferencial de este tiempo, entonces integro desde T1 hasta T2 y me va a quedar que la entropía del sistema en el estado 2 menos la entropía del sistema en el estado 1 es igual a 0 por T2 menos T1, y pues
decir, el instante de tiempo en el que se llega al estado 2 menos el instante de tiempo en el que se está en el estado T1. Y esto va a ser 0. Por lo tanto, la entropía del sistema en el estado 2 menos la entropía del sistema en el estado 1, esto va a ser igual a 0 Watt sobre Kelvin. No, integré respecto al tiempo. Esto ya no va a ser Watt, ahora esto va a ser Joule, porque esto es entropía como propiedad extensiva. Y pues de esto voy a obtener que la entropía del sistema en el estado 2 va a ser igual a la entropía del sistema en el estado 1, pudiendo apreciarse de esta manera que para que un proceso en un sistema cerrado sea isentrópico, es decir, se lleve a cabo a entropía constante, este proceso debe ser adiabático y además debe ser reversible. Esas son las condiciones que nos aseguran que el proceso pueda llevarse a cabo de manera isentrópica, lo cual en la realidad no ocurre porque siempre hay irreversibilidades. Y eso es todo por este video. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.